Hola, soy Bea, de la Soleta Arte en Cocina, y el día de hoy les vengo a compartir una receta que me encanta y es de mis favoritas. Es una tarta de chocolate blanco con frambuesas. Su preparación es muy fácil, vamos a hacer una masa muy rica con muchos ingredientes que le van a dar un sabor muy agradable, y después vamos a hacer un relleno de chocolate blanco con crema y al final vamos a coronar con frambuesas. La combinación de todos estos ingredientes y de todas estas texturas hacen que la tarta sea absolutamente deliciosa y sobre todo que es muy fácil de preparar. Es una receta ideal que les sirve para Navidad, y ya sea que lo hagan en forma, lo vamos a hacer en un molde completo, en un molde grande, o también lo pueden hacer en forma individual, en pequeñas tartaletas. Recuerden que en la descripción del video encuentran toda la lista de ingredientes y que también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vamos a empezar con la receta. Vamos a iniciar primero haciendo nuestra masa, es lo primero que tenemos que hacer. Entonces yo la voy a hacer en un procesador, pero ustedes la pueden hacer también en batidora, ¿sí? Voy a agregar aquí los ingredientes secos, que es la harina. Voy a agregar también azúcar glass. El azúcar glass le va a dar un toque muy dulce a nuestra tarta y muy rico, y la va a hacer más crujiente. Voy a agregar también almendra, harina de almendra o almendra procesada, que la almendra también le va a aportar esa parte crujiente a nuestra masa. Un toquecito de sal. Y voy a integrar todos los ingredientes con unas pulsaciones nada más. Listo, así de sencillo. Enseguida, ya con el procesador encendido, voy a ir agregando poco a poco la mantequilla hasta que se logre integrar toda con el azúcar, la harina y el azúcar que tenemos aquí. Si ustedes están trabajando en la batidora, van a hacer lo mismo. Van a batir un poquito a que se mezcle toda la harina y el azúcar y lo que agregamos aquí, las almendras molidas y todo, y después van a empezar a agregar la mantequilla. Es muy importante que la mantequilla se encuentre en trozos fríos, ¿sí? Que esté bien durita del refri. Entonces voy a empezar a encender y voy a empezar a agregar la mantequilla poco a poco. Si es necesario, detenemos el procesador, bajamos un poquito lo que se quedó arriba y volvemos a procesar. Detenemos nuevamente, removemos. Si se fijan, ya se va notando un color diferente y sobre todo una textura mucho más arenosa en nuestra harina. Perfecto, entonces así es como la van a tener ustedes, de ese color amarillito pálido y como una textura arenosa. Inclusive ya se empieza a pegar un poquito la mezcla. En este punto voy a agregar un huevo. Lo vacío primero aquí para confirmar que venga bien y que sobre todo no vaya a traer nada de cascarita. Y voy a continuar procesando hasta que la masa se una en una sola masa. Cuando vemos que la mezcla ya se empezó a hacer bolita, a unir, en ese momento detenemos y ya está lista nuestra masa. Si se fijan, ya está lista. Es una masa súper suave. Y vamos a poner nuestra masa en un papel de plástico, en un clean pack. La vamos a poner aquí porque está súper suave. Ahorita no la podemos en este punto extender porque se nos quebraría y necesitamos refrigerarla y que endurezca un poco más para poderla trabajar. Si se fijan aquí, yo ya aplasto bastante para que ya en cuanto yo la saque, ya nada más tenga que extender cualquier cosita para tener
lo que necesito para mi molde. Entonces, así la voy a dejar lo más extendida posible y ya la voy a cubrir y me la voy a llevar al refrigerador. Va a durar aproximadamente entre una hora, hora y media, a que ustedes ya la vean firme. Miren, si se fijan ahorita está completamente blandita y suavecita, se cae. Necesito que esté firme para poderla trabajar, entonces más o menos una hora y media en el refrigerador. Vámonos a reposar la masa. Una vez ya está lista nuestra masa, la sacamos del refrigerador y la vamos a poner sobre un papel y vamos a agregar un poquito de harina en la parte de arriba para poder extender. Acuérdense que la tenemos que dejar un poquito más grande que el tamaño de nuestro molde, por lo que sube. Ya está lista nuestra masa, entonces lo que voy a hacer, como siempre, es primero que nada checar que dé el tamaño de mi molde y un poquito más, porque es lo que va a subir. En ese punto donde ya estoy segura que tengo el tamaño que necesito, entonces ya la voy a empezar a enrollar con mucho cuidado aquí en mi rodillo. Con mucho cuidado voy a agregar un poquito de harina aquí para que no se me pegue. Voy a seguir agregando harina. Perfecto. Y entonces ahora sí pongo mi molde y la voy a soltar poco a poco. Y una vez que las voy a soltar, voy a empezar a acomodar muy bien mi masa. Si se fijan, es una masa súper quebradiza. Entonces con mucho cuidado vamos a empujar al fondo y vamos a ir asegurándonos de que la tarta esté muy bien tocando las esquinas de nuestro molde. Con ayuda de un cuchillo vamos a cortar los excesos. Lo que nos sobra de masa lo podemos juntar y lo podemos usar en alguna otra tarta. Inclusive esta masa la podemos congelar. Entonces en este punto, ya cuando está lista nuestra tarta, vamos a poner un papel que yo lo tengo cortado así de los extremos para que me sea fácil doblarlo aquí. Y voy a rellenar mi molde con un peso. En este caso estoy utilizando perlas de cerámica. Si ustedes no tienen, pueden utilizar frijoles, pueden utilizar garbanzo, lentejas, cualquier fruto seco, pero una vez que lo utilicen aquí en la tarta, ya no va a servir para cocinar. Cuando lo utilicen ya después de hornear, guárdenlo en una bolsita y pónganle frijoles para hornear y utilicen nada más para hornear. Entonces voy a agregar aquí el peso en mi tarta. Súper importante este peso porque nos va a ayudar a que la tarta se cocine parejamente toda y que no se levante nada, ¿sí? Esto se llama horneado en ciego. Entonces la vamos a hornear primero por 15 minutos, después a 180 grados. Después la vamos a sacar, vamos a retirar el peso y vamos a continuar horneando entre 15 y 20 minutos más a que nuestra tarta esté completamente doradita. Entonces, así como está, ya con nuestro peso y todo, le hago así para que la puedan ver, ya nos vamos al horno. Vámonos al horno. Pasados los 15 minutos, vamos a retirar con mucho cuidado el peso que pusimos en nuestra masa. Si están utilizando perlas, tengan cuidado porque estas se calientan muchísimo y se pueden quemar. Y así la voy a llevar ya sin el peso al horno por otros 15, 20 minutos más y el punto, la señal va a ser cuando veamos toda la tarta perfectamente doradita. Entonces vámonos al horno. Una vez esté nuestra costra ya horneada con un horneado parejo, es importante dejarla enfriar por completo para después agregar el relleno. Y en lo que la dejo aquí enfriar un poquito, les voy a platicar acerca de los ingredientes del relleno.
Para el relleno vamos a estar utilizando crema líquida, ¿sí? Aquí donde yo vivo se usa mucho la crema Lala y hay crema líquida Lala. Yo sé que en otras partes de la República no hay. Si no encuentran ustedes crema líquida, les sugiero que utilicen crema Lincott, que es también líquida, que es para batir. Esa está perfecta, ¿sí? Entonces necesitan una crema que sea líquida. Y vamos a estar utilizando chocolate blanco. Aquí el chocolate va a marcar el éxito o el fracaso de nuestra tarta. Les sugiero que compren un chocolate de la mejor calidad posible. Yo uso Callebaut, siempre se los estoy recomendando. En la descripción del video también les voy a poner ahí el nombre del chocolate. Se escribe Callebaut y se dice Callebaut. Es un chocolate belga de excelente calidad y de excelente sabor. Entonces sí es bien importante que lo que utilicen sea muy rico para que su tarta quede de 100, ¿sí? Este chocolate, si no lo consiguen donde viven, se puede comprar en línea y ahí mismo en la descripción del video les voy a poner un lugar donde yo lo consigo en línea, muy fácil, inclusive también a lo mejor lo pueden buscar por Amazon y es una excelente opción. Y vamos a estar utilizando frambuesas. Las frambuesas hay que desinfectarlas. Les voy a platicar más o menos lo que hago yo. Llego del súper y vacío todas mis frambuesas a un recipiente de vidrio. Las vacío ahí, las vierto ahí y después agrego agua purificada. Ya que están cubiertas de agua, agrego unas gotitas de desinfectante, lo que usen para desinfectar verduras. Yo utilizo una que se llama Microcin, que venden en el súper. Esa o la que utilicen ustedes, le van a poner unas gotitas de desinfectante y les van a dejar ahí de 10 a 15 minutos. Pasado ese tiempo, las van a colar y después, con mucha paciencia, van a ir tomando una frambuesa por una y las van a ir poniendo sobre un papel, una servitoalla de papel, ¿sí? Boca abajo, con la abertura que tiene la frambuesa hacia abajo, para que el agua que ahí se acumuló caiga. Y una vez que estén totalmente secas, inclusive que la servitoalla se seque, porque se llega a secar, en ese punto ya están listas. No hay que manipularlas, no hay que apachurrarlas, no hay que frotarlas, nada. Son muy delicadas y hay que tratarlas con mucho cuidado. Y la verdad, una vez desinfectadas de esa manera, quedan como recién compradas, o sea, no les pasó nada y son una delicia. Entonces, este es los frutos rojos que vamos a estar utilizando, la frambuesa. Si ustedes no llegan a conseguirlo, pueden hacer también con zarzamora, que es muy parecida a la frambuesa, pero es de color como un color azul moradesco, ¿sí? Más o menos. Entonces, con cualquiera de los dos lo pueden hacer. Entonces, vamos a esperar a que se enfríe nuestra cubierta para continuar con la preparación del relleno que va a ser en la estufa. Para preparar nuestro relleno, vamos a poner una ollita con agua para preparar un baño María, ¿sí? Y vamos a agregar en un bowl nuestro chocolate blanco. Es muy importante que el agua no toque el fondo de nuestro bowl, sumamente importante. Y vamos a agregar también aquí la crema líquida. Vamos a agregar estos dos ingredientes y vamos a esperar a que el calor del baño María empiece a subir ese vaporcito que necesitamos y empiece a calentar nuestro chocolate y nuestra crema para que se fundan y juntos formen una sola mezcla. Si se fijan, empieza a cambiar el color de la crema y el chocolate ya se empieza a fundir. Se ven aún ahí algunos granitos de chocolate, algunas chispitas, pero si seguimos revolviendo, poco a poco se van a disolver por completo. Necesitamos una mezcla homogénea. Y así vamos a revolver hasta que la mezcla quede totalmente unificada. Y una vez que ya tenemos nuestra mezcla unificada y nuestra tarta fría, vamos a verter aquí nuestro relleno. Y en este punto es necesario llevarlo a refrigeración. Lo tenemos que llevar al refrigerador a que se fije por completo. Para una vez que ya esté fijo, vamos a decorar con las frambuesas. Y ahora sí que tenemos nuestra tarta ya cuajada prácticamente y todavía se mueve un poquito, pero ya está demasiado firme. Vamos a empezar a decorar con las frambuesas.
Vamos a empezar a decorar todo alrededor con frambuesas. Vayan escogiendo las que estén más bonitas, las que estén completas. Y una vez que tenemos ya nuestro primer círculo, ahora vamos a hacer uno adentro. Vamos a ir cerrando el círculo. Y una vez que tenemos ya toda nuestra tarta cubierta de frambuesas, vamos a ponerle un poquito de azúcar glass por encima. Solo una pasadita muy ligera y vamos a ponerle así salpicadamente unas hojitas de hierbabuena. Nada más para darle un poquito de colorido. Y así terminamos con nuestra tarta de chocolate blanco con frambuesas. La verdad es una delicia y no me queda nada más que, como siempre, invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.